Al empezar en esta noche, quisiera leer con ustedes en el capítulo 4 de Daniel, el versículo 34. Dice así la palabra del Señor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Dice, mas al fin del tiempo. Nos da a entender que algo ha sucedido previamente en la vida de Nabucodonosor para que él, siendo en ese momento el rey más poderoso de un imperio que abarcaba más allá de lo que la gente de su tiempo podía entender, arranque con estas palabras, causando en cada uno de nosotros una curiosidad. ¿Qué ha sucedido en la vida de Nabucodonosor para que él pueda decir, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al Altísimo y mi razón me fue devuelta? Les dije en un principio que estamos viviendo un tiempo especial, un contexto tal vez diferente al que no estábamos acostumbrados. Este hombre, Nabucodonosor, era el rey poderoso de un imperio que había puesto circunstancias en la vida de muchas personas a las cuales ellos no estaban acostumbrados, así como un microscópico virus en nuestros días pone un contexto completamente diferente a las circunstancias a las que nosotros estábamos acostumbrados. El pueblo de Dios estaba acostumbrado, aunque muy lejos vivía, de por lo menos una vez en su vida acercarse hacia la ciudad santa, hacia Jerusalén, y poder visitar el templo. Y no solamente los judíos, sino también mucha otra gente que había tenido contacto con el mensaje del entendimiento, del conocimiento de Dios. Solo para mencionar, el Salmo 84 es un salmo escrito por un anónimo, alguien a quien no conocemos, y el contexto de lo que él escribe es el de alguien que, no siendo creyente, que no siendo ni siquiera prosélito, anhelaba llegar ante el templo de Jerusalén y no entrar en el lugar santísimo a donde solamente el sumo sacerdote podría entrar una vez en el año, no al lugar santo en donde servían los sacerdotes de la tribu de Leví, no en los patios de alrededor del templo en donde servían los levitas, no en el patio de las mujeres que no tenían acceso al lugar donde se reunían los hombres, pero sí del patio de los gentiles hacia afuera, donde estaban los atrios del templo. Y él dice, un día ante tus atrios son mejor que 1000 años lejos de ti. Esto nos da a entender cuán importante para ellos era poder llegar a Jerusalén y visitar el templo de Jerusalén. Pero ahora el pueblo de Dios había caído en rebeldía,
se había alejado del Dios que les había escogido como pueblo especial, y como castigo usa a gobernantes de su tiempo, y en este caso a Nabucodonosor, para tomar cautivos a los hijos de Jerusalén, a los hijos de Judea, y llevarlos en cautividad hacia Babilonia y hacia distintas ciudades dentro del imperio caldeo asirio. Dispersos todos ellos, ya no pueden regresar a Jerusalén, ya no pueden visitar el templo. En un nuevo contexto algo tiene que surgir, y Dios no se queda de brazos cruzados. Pone en el propósito de Nabucodonosor escoger a muchachos sabios, muchachos entendidos, muchachos calificados, como para adoctrinarlos, para enseñarles su lengua, la historia del pueblo y todo lo referente al manejo del gobierno de su imperio, para que puedan ser servidores en ese imperio. Se cree que los muchachos que fueron escogidos, lo primero que se les hace fue castrarles, privarles de su masculinidad, para luego adoctrinarles y convertirles en siervos del imperio. Entre ellos nosotros podemos ver en el capítulo 1 del libro de Daniel que habían 4 muchachos que pertenecían a las familias de la realeza, a las familias de la gente importante de Jerusalén. Y entre ellos habían 4 que eran Daniel, estaba Daniel, estaba Ananías, Misael y Azarías. 4 muchachos. Si tienen curiosidad de lo que pasó con ellos, en estos días en que no pueden salir a otras diversiones, pueden divertirse con el contenido del libro de Daniel. Y quiero en esta noche poner en ustedes la inquietud de leer el libro de Daniel. Pero a estos muchachos no solamente querían borrarles su pasado, no solamente quitarles su masculinidad, sino hasta quitarles su nombre. Entonces les ponen Sadrach, Mesach y Abednego, y Belsasar a Daniel. Les cambian de nombre inclusive. Por otro lado, el resto del pueblo que no tuvo ese privilegio de ser llevado cautivo al palacio del rey, del emperador, tenían que buscar la manera de reunirse, por lo menos para compartir su dolor de estar lejos de su tierra. Y en alguna parte de la escritura dice, y nosotros nos reuníamos a orillas del río Quebar para llorar la lejanía de nuestra tierra. Y entre esa gente estaban también levitas, y entre los levitas estaban sacerdotes. Y Dios llama a un sacerdote llamado Ezequiel, y lo vemos en el capítulo 1 de Ezequiel, cuando Dios le llama a este varón. Y dice que Ezequiel era entre los cautivos, los que estaban reunidos a orillas del río Quebar. Y en el versículo 3 del capítulo 1 de Ezequiel dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y de nuevo quiero picarles la curiosidad de saber qué es lo que continúa. Invitarles a que en el transcurso, después de haber leído Daniel, pudieran leer el libro de Ezequiel.
Porque Ezequiel en el versículo 1 del capítulo 2 declara, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Hemos leído el Salmo 139, escrito por un hombre conforme al corazón de Dios, un sencillo pastor que fue convertido en uno de los reyes más importantes de Judá, David. David es el autor del Salmo 139. Y podemos ver en el contenido del Salmo 139 tres de los grandes atributos de Dios, que son la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Porque David dice, tú lo sabes todo. Antes de que yo hable palabra tuya, conoces mi entendimiento. Esa es su omnisciencia, que lo sabe todo. Dice, si yo me fuere hacia el cielo, ahí estás tú. Si bajare a las profundidades del Hades, aún ahí tú estás. Si volara en las alas del alba, allá en el extremo, ahí todavía estás tú. Si estuviera en la claridad, tu luz me resplandece. Si en medio de la oscuridad me escondiera, la oscuridad misma es claridad para tus ojos. Todo lo ves, todo lo conoces. Tú estás presente en todas partes. Esa es la omnipresencia de Dios. Y dice, tú me formaste en el vientre de mi madre. Atribuirle a Dios el privilegio y el poder de poder diseñar seres como cada uno de nosotros. Y qué precioso comprender de que aún no habíamos nacido cuando Él ya pensaba en lo que quería hacer de nosotros. El versículo 13 del Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios, el que hace todas las cosas, se tomó el trabajo de diseñarnos para que seamos tal cual somos. Por eso cuando yo me quité la máscara y les dije para que tenga el privilegio de ver mi rostro, no era porque yo me sienta muy simpático, sino porque quería que de cerca pudieran apreciar lo que Dios ha hecho en esta persona, por lo menos en lo exterior, y sabiendo cómo yo me conozco en mi interior, sabiendo cuán lejos estaba de Dios y que Dios no podía cumplir sus propósitos en mi vida mientras estaba alejado de Él. Pero como el Señor fue diseñando el resto de mi vida para que ahora, 47 años después, pueda decirle, Señor, tengo el privilegio de haberte seguido, tengo el privilegio de que seas mi Dios, de que seas mi Señor, y que siendo mi Señor, tú todavía tengas propósitos en este nuevo contexto. Aquellos reunidos en el río Quebar, Dios les preparó un sacerdote, Ezequiel, para que pudieran ministrarles, ya no en el templo, ya no en el lugar santísimo, sino al borde de la naturaleza, en medio de un río lejos de su propia tierra. Y todo el ministerio profético de Ezequiel se va a desarrollar entre los cautivos, alejados de su tierra. Un sacerdote ministrando a los cautivos.
4 muchachos separados de su familia y llevados al palacio. Hijos de Dios, creyentes en el Señor a tal punto de que ellos no querían contaminarse con la comida que les servían y le pidieron al eunuco que los custodiaba que hicieran una comida especial para ellos. Y el resultado, porque Dios honra a los que le honran, fue que estos muchachos se mostraron más sabios, más inteligentes, más saludables que aquellos que comían de lo mejor de la comida del rey. Y entre ellos tenemos a Daniel, no sacerdote, miembro de la realeza de su pueblo, cautivo, pero convertido en uno de los más grandes estadistas de su tiempo, ministrando no al pueblo de Dios, a quien Ezequiel le llama casa rebelde, sino ministrando a extranjeros, y entre los extranjeros ministrando al mismísimo Nabucodonosor. Y después de Nabucodonosor al siguiente rey, a quien se le aparece la mano escribiendo en la pared. ¿Quién lo sabe? ¿Ah? ¿Cómo se llama el rey? ¿Belsasar? Sí, en el capítulo 7. En la escritura de la pared, sí, el rey Belsasar. Después de Belsasar, a Darío. Y después de Darío, a Ciro. ¿Cuántos reyes? Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro. 4 reyes. En el contexto de nuestros días, cada presidente, cada gobernante trae consigo sus propios asesores. Y es muy raro que un asesor del gobierno anterior todavía esté con este nuevo gobierno. Son cargos de confianza, son cargos de responsabilidad que duran mientras dure quien los escoge para estar a su lado. Pero Daniel sobrevivió a cada uno de estos reyes. Miren ustedes, solamente en eso, cuando lean el libro de Daniel van a ir descubriendo maravillas de lo que Dios hace con este hombre y a través de este hombre en medio del contexto pagano. Porque todos esos reyes, Nabucodonosor, Belsasar, Ciro y Darío y Ciro, no eran, ni idea tenían de la presencia de un Dios verdadero. Pero llega un momento en que ellos declaran como soberano del universo al Dios de Daniel. Soberano al Dios de Daniel. En esta noche, cada uno de nosotros, excepto los que ya han nacido aquí en Japón, pero aún ellos que son de nuestras familias, ni siquiera tienen la nacionalidad japonesa. Y sufren por eso. Los hombres de nuestra historia en esta noche estaban en cautividad. Habían dejado su tierra obligados por un rey que los lleva cautivos. Nosotros, por las circunstancias que nos ha tocado en la vida, hemos dejado nuestros países. Hemos venido a Japón como inmigrantes. Y tenemos a hombres como Ezequiel ministrando al pueblo de Dios
y muchas veces renegando con el pueblo de Dios. Cuántas veces en sus oraciones diciendo: Señor, casa rebelde son, porque les hablo y no entienden. Tú les hablas y no quieren entender. Casa rebelde. Esa era la expresión que a lo largo del libro de Ezequiel nosotros encontramos de un hombre que lloraba por ministrar a la gente que estaba lejos de su tierra. Muchos de los que vinieron conocieron el evangelio aquí, y esa es bendición. Eso es privilegio grande que Dios les concedió. Muchos otros hemos venido de nuestra tierra ya conociendo el evangelio, pero cuántos al alejarnos de nuestra tierra también nos alejamos de la congregación que nos pastoreamos y hemos quedado como los jueces, o en el período de los jueces, en donde en ese tiempo no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Cuántos de nosotros, en medio de un nuevo contexto, en medio de que nadie nos conoce y no conocemos a nadie, hemos tratado de vivir la vida que a nosotros se nos venía en gana, hasta que de pronto mordimos el polvo y en un momento dado de nuestras vidas podemos decir como Nabucodonosor: y en un momento dado levanté mi vista hacia el cielo y mi razón me fue devuelta. Cuando leemos en el capítulo 4, desde el versículo 1 del libro de Daniel, nosotros podemos comprender qué es lo que está sucediendo con Nabucodonosor. Como habíamos dicho, en ese momento Nabucodonosor era el más. Nabucodonosor era el hombre del momento, el que disponía de la vida y la muerte de sus súbditos. Y él declara y dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Daniel 4:1. Por la forma en que él comienza su testimonio, porque el capítulo 4 de Daniel es el testimonio de Nabucodonosor. Así como el Salmo 139 es el testimonio de David, reconociendo que no hay Dios como mi Dios. Nabucodonosor dice: conviene, en el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuando Nabucodonosor recupera el entendimiento, él se ve impelido, se ve llamado a decir qué es lo que estaba sucediendo con él, de dónde procedía lo que ahora él iba a declarar. Ustedes saben que en la vida de los gobernantes hay vida pública y hay vida privada. De la vida pública ahí están los paparachis, están los periodistas, están los chismosos del momento, todo el mundo sabiendo entró y salió y qué cosa hizo, con quién estuvo, qué cosas declaró. Pero llega un momento en que cada quien se encierra en su habitación y en el silencio de la noche te encuentras contigo mismo. Y cuando te encuentras contigo mismo suceden cosas, y suceden cosas maravillosas. Y eso es lo que Nabucodonosor va a contar en este testimonio. Comienza diciendo: conviene que yo declare las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida. David, cuando empezó en esta noche, dijo: yo quiero contarles un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, lo doloroso de una inyección para comprender
que necesito recibir salud a través del dolor. Y muchas veces Dios nos enseña a través del dolor cosas que Él quiere que nosotros comprendamos. Y eso es lo que Nabucodonosor a lo largo del capítulo 4 va a comenzar a narrar. Eso es lo que Nabucodonosor va a decir. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Alabando la grandeza de Dios, el hombre más importante que se concede el privilegio de hablar a todos los habitantes de la tierra. No tenía internet, pero mira que aún hasta nuestros días nosotros podemos leer lo que Nabucodonosor había dicho. A veces no sabemos el alcance de nuestras palabras. En este momento me están grabando lo que yo estoy diciendo. Y tal vez ustedes mañana se olviden, pero lo que queda grabado, no sé a cuántos quienes les va a llegar. Pero a los que están escuchando o van a ver este video, no se hagan los locos, porque Dios tiene un propósito en lo que estamos hablando en esta noche también. Y comienza Nabucodonosor a abrir su corazón. Comienza Nabucodonosor a razonar sobre lo que le ha sucedido. Y dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. No había ningún escriba en ese momento, no había ningún cronista que pudiera escribir lo que él estaba sintiendo, lo que estaba viendo. Estaba en su lecho, estaba en su cama, tratando de buscar el sueño y comienza a soñar en lo íntimo. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Versículo 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. En breves palabras, Nabucodonosor está reconociendo la importancia de Daniel como su consejero, y como un consejero no con cualquiera, no de entendimiento rápido para comprender las circunstancias, sino alguien que era dirigido e inspirado por Dios. No era cualquiera Daniel. Y qué hermoso que el hombre más poderoso del momento podía reconocer en él lo importante que él era. Cuando nosotros venimos, no solamente nos congregamos con nuestros hermanos, pero muchas veces antes de haber descubierto una iglesia en donde congregarnos, lo primero y desesperadamente fue conseguir trabajo. Y muchos llegamos a Japón y no sabíamos ni siquiera el idioma. Y conozco el testimonio de personas que no conociendo el idioma eran menospreciados porque creían que no estaban entendiendo lo que trataban de enseñarles.
Y a veces cosas delicadas del trabajo no les permitían hacer, porque si este extranjero que sabe. El primer día que yo entré a trabajar en la Fórmula, no sabía controlar mis movimientos y en un movimiento ¡pum!, se para toda la máquina, el sensor de la prensa. En ese momento ni entendí lo que me dijo el japonés. ¡Paga! Y me sacó de ahí y me mandó con un viejito, y el viejito me hizo agarrar una escoba que comience a barrer. Ingeniero zootecnista con estudios de maestría en administración, barriendo por haber hecho parar la máquina en un momento inesperado. Una forma de humillación que hemos venido sufriendo a lo largo de nuestros tiempos, lejos de nuestra tierra, lejos del contexto en el que fuimos preparados, lejos de la realidad que nos tocó vivir antes de salir de nuestra tierra. Ahora en un ambiente extraño, y así mucha gente sufrió, pero esa gente que sufrió, muchos con el Espíritu de Dios en sus corazones, con paciencia, miraban cómo se hacía el trabajo, aunque no les querían enseñar, y en un momento dado, por circunstancias no previstas, se tenía que hacer el trabajo, pero no había quien lo haga, y esta persona que estuvo mirando comenzó a hacerlo y lo hizo tan ordenadamente y bien hecho. Y cuando vino el jefe de sección, ve que todo está listo y preguntó por el tantocha del trabajo que se tenía que hacer. No, que se fue porque su mamá o su abuelita se puso mal y de emergencia lo llevaron. ¿Y quién hizo el trabajo? Lo hizo esa persona. Ah, que sí sabe el trabajo. Y desde ese momento, esa persona, sin haber dicho una sola palabra, solamente con haber tenido paciencia, solamente con tener en su corazón esa voluntad de poder quedar bien para poder seguir trabajando, comenzó a ser apreciada esa persona. Y así muchos fuimos ganando un lugar entre las caixas donde nos ha tocado trabajar. Y así Daniel fue ganando experiencia, fue ganando conocimiento de la realidad y fue siendo investido de la sabiduría de Dios para convertirse en el asesor de 4 reyes de un imperio en medio del conflicto del pueblo caldeo asirio, Babilonia, luego el imperio medo-persa y el imperio de Darío, etc. Y él era el gobernante, él era el asesor principal del hombre del momento. En esta noche yo quisiera que te mires a ti mismo. Y es posible que tu chachó, tu jefe de sección, no tenía el poder que tenía Nabucodonosor, pero estaba en un privilegio y en una autoridad en la cual podía disponer de tu vida de tal manera decirte cubi y te sacaban, o decirte le vamos a cambiar a una sección diferente porque te vieron leyendo un libro en un idioma que ellos no conocían. Ah, correba eigo desu ka? No, es portugués. Y este es español. Ah, soka. Nihongo dake ya nai ne. Spengo to Portugal go. Eigo wakaru. Eigo wakarimasu. Ah, fulano, venga. Le cambiaron de sección. Ya no era el que empacaba los vidrios que se vendían, sino que le convirtieron en el almacenero para distribuir los productos que venían de América porque estaban en inglés. No éramos como Daniel, pero en medio de nuestra paciencia, en nuestras horas de que leíamos la Biblia en un idioma que ellos no entendían, y para ellos éramos importantes,
porque habían otros que fumaban, que hacían cualquier cosa en la hora de Kiuke. Pequeñas cosas, pero que te hicieron distinto. Y en un momento dado de sus vidas, cuando no sabían a qué recurrir, recurrieron a ti para lograr un favor que sin conocerte y sin conocerles tú a ellos, podían contar contigo. Examina tu vida. Descubre cuál ha sido el propósito de Dios para ti en este contexto. ¿En qué momento de tu vida Dios te hizo morder el polvo para que reconozcas tu realidad? Y así como Nabucodonosor en un momento dado, en un momento de inspiración, puedas decir: es necesario que yo cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios en mi vida. O cuántas veces tu pequeña influencia ha servido a ese nacional que te aborrece porque eres de una raza extraña y de pronto te convertiste en alguien importante para su trabajo, para su empresa. Y sin que tú lo pidas, te concedieron un valor que realmente en tu corazón necesitabas. Te sacaron de donde estaban barriendo para traerte a por lo menos acomodar frasquitos en una tana, en un estante, en un trabajito un poco más diferente que la máquina de prensa que se paraba cuando tú le movías el sensor, ¿no? Y poder estar en un trabajo un poco más distinguido, aunque igualito seguía siendo un gallín. Entonces Nabucodonosor comienza a contar su historia y le cuenta a Daniel algo que él no podía comprender y le dice: esto es lo que ha sucedido, Daniel, que yo estaba soñando, pero no puedo comprender lo que significa este sueño. Y nosotros vamos a leer cómo Nabucodonosor le va contando su sueño. Y más o menos dice que él en el sueño vio que había un árbol frondoso, que su follaje se veía desde lejos, que en las ramas podían hacer sus nidos las aves, y debajo de su sombra venían los animales del bosque a encontrar cubierta, a recoger alimento. Pero de pronto un ser superior descendió y ordenó que le cortaran todo el follaje, que lo dejaran tendido. Y al dejarlo tendido, las aves huyeron, los animales salvajes corrieron porque ya no había protección. Y entonces se sentía triste de lo que estaba sucediendo, pero no podía comprender. Y le dice: ninguno de estos sabios, ninguno de estos caldeos, de estos magos han podido explicarme lo que esto sucede. Pero yo siento turbación en mi corazón porque algo va a suceder que yo no comprendo. Y Daniel dice: se demoró. Y se demoró mucho. Y en el versículo 16 dice: su corazón sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño, pues tú, Belsasar, dirás la interpretación de él,
porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Los versículos que no he leído están como tarea, no se olviden, y lo pueden leer para entenderlo mucho mejor. Pero lo que Nabucodonosor no podía entender y le turbaba su espíritu, hizo que él llamara a gente que pudiera explicarle este sueño. Y reconoce que ya que nadie lo podía explicar, aquel que tenía la sabiduría de Dios con él sí podría ser capaz de explicarle. Entonces Daniel, en el versículo 19, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Mejor dicho, es bien bravo lo que te viene, Nabucodonosor. Es bien difícil. Una hora se quedó mudo Daniel, porque lo que entendió le trajo temor a su corazón, de que el hombre más poderoso de la tierra estaba siendo advertido de algo terrible que le iba a suceder. Y continúa Daniel y le dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación. Lo que no leímos antes, Daniel le describe a Nabucodonosor en detalle y le dice: Señor, esto es lo que significa. Esta es su interpretación. Esta es la interpretación, oh rey, de la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Versículo 25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal será
¿Es eso una prolongación de tu tranquilidad? Esa es la interpretación de Daniel y la advertencia. Y luego Nabucodonosor continúa, versículo 28, y dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Yo mismo soy. ¿Quién conmigo y quién contra mí? ¿Ah? Y esta es la ciudad que ve mi gloria todos los días. Y esta es la gente que puede ver mi rostro sin máscara. Sí. Todo eso sucedió. Un año después, ha transcurrido un año desde que Nabucodonosor tuvo ese sueño. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Dios hizo algo diferente en tu vida y tal vez lo has pasado por alto? En su momento te ha movido el corazón, te ha movido la conciencia, te ha sacudido el piso y transcurre el tiempo. Habacuc, cuando le reclama a Dios cosas que él no entendía, dice: escribe las visiones que has visto en una tabla de piedra para que te acuerdes de ellas. Porque aunque la visión tardare, he aquí que yo pronto traigo su cumplimiento. Hay cosas que muchas veces, en lo más difícil de nuestro entendimiento, necesitamos escribirlo en un papel, porque pasado de días de pronto vamos a necesitar recordarlo y podemos concatenar lo que ha sucedido antes con lo que tiene ahora relación. Y entonces el mensaje se va a ver claro. Pero bendito sea el Señor, que sea el momento en que nosotros podamos decir: cuando levanté los ojos al cielo y entendí tu grandeza. Transcurrió un año y Nabucodonosor hasta se había olvidado, ahora seguía siendo el pavo real que era y se ufanaba de todo lo que a su alrededor veía, cuando de pronto aún estaba la palabra en la boca del rey, versículo 31, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Todo lo que había sido anunciado para él se cumplió. En otras palabras, el rey más poderoso de la tierra se volvió loco y tuvieron que atarlo con cadenas y dejarlo en el campo para que ahí a la intemperie él sufriera la furia de su propia locura, hasta que transcurrieron 7 años. Y de pronto, al cumplirse los 7 años, porque Dios había dispuesto que serían 7 años de prueba, en que le fue devuelta su razón. Y ahí es donde pronuncia el versículo 34 que leímos al principio.
Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Qué precioso cuando en un momento dado de nuestra crisis, de nuestra desesperación, cuando a veces hasta buscamos quitarnos la vida, viene desde el cielo algo que nos devuelve la razón y podemos entender que estamos mordiendo el polvo, pero que no hemos nacido para quedarnos sobre la tierra y que hemos sido impelidos a podernos levantar de nuevo. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿No les parece conocida estas palabras si los ponemos frente al Salmo 139, en donde aquel humilde pastor, cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, declara: tú lo conoces todo, Señor, y tú lo tenías planificado antes de que yo naciera? Cada uno de nosotros tenemos un destino que Dios ha forjado para nosotros cuando aún ni siquiera estábamos en el vientre de nuestra madre. Tal vez en la primera mirada que se dieron papá y mamá antes de planificar unirse para que se diera origen a nuestro feto, ya Dios tenía un plan para nosotros. Cuando nacimos y crecimos en el ambiente que nos tocó crecer, ¿cuántas veces hemos crecido lejos de la voluntad y de los propósitos de Dios? Y como hemos sido hechos como personas con libertad de decisión y nuestra decisión estaba en la impiedad y lejos de la voluntad de Dios, es que hemos llegado a circunstancias donde hemos mordido el polvo, hemos estado en circunstancias que hemos tratado de eliminarnos a nosotros mismos. Pero Dios, que nos ama y tiene un propósito para nuestras vidas y que tiene guardadito en sus archivos, el archivo de nuestra voluntad, de nuestra vida, nos permite reaccionar y nos da la oportunidad de levantar los ojos al cielo para reconocer su grandeza. Y bendito sea el hombre que, estando junto a aquel que reacciona y le dice: bienvenido a casa. Este es propósito de Dios. Este es el momento en que Dios honra a los que le honran, pero también es el momento en que a los que le menosprecian serán tenidos en poco. Este es el momento en que necesitamos reconocer las nuevas circunstancias de nuestra vida. Tal vez arrancados de la distancia de nuestra tierra, en un nuevo contexto de extranjeros, en una situación de desventaja por el idioma que no comprendemos.
en medio de un sistema que muchas veces no sabemos qué nos trae, hay todavía un propósito de Dios para nuestras vidas. Estamos viviendo momentos juntos con nuestros compañeros de trabajo nacionales y que se creen tal vez superiores a nosotros por su racismo o porque son nuestros jefes y que en nuestras circunstancias son un Nabucodonosor en quien no vemos o no sabemos qué está sucediendo en su vida, pero que nuestro testimonio, nuestra presencia está siendo una bendición para esa persona. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Solamente orar en favor de los que nos rodean. Solamente permitir que estos momentos difíciles que nos ha aunado, que nos ha igualado a todos, nos permita ser de bendición a los que nos rodean, pero también nos permita reevaluar nuestra propia vida, mirar nuestras propias circunstancias y descubrir qué alternativas tiene Dios para nosotros. Y cuando hayamos comprendido eso, cuando nuestra razón conforme a la voluntad de Dios ha sido devuelta, cuando el destino que Dios escribió para nosotros comienza a funcionar en nuestras vidas, en un momento dado podamos decir, es necesario que yo cuente cuán grandes maravillas ha hecho Dios en mi vida. Dios no está lejos de su pueblo. Dios no está lejos de su gente. Dios no está lejos de su creación. Somos nosotros que en el contexto que nos toca vivir, en que a veces nos alejamos de Dios, o como no conocemos a ese Dios omnipotente que nos creó, tratamos de vivir a nuestra manera. Pero en medio de eso Dios no es ajeno, porque Él sigue siendo Señor de la historia. Él sigue siendo Señor de nuestras vidas. Él sigue siendo el Señor de nuestras circunstancias. Y por muy pequeño que sea el cambio, por muy pequeña que sea la llamada de atención, dale un valor. Agárrate de la promesa de Dios. El mensaje del Señor ha persistido hasta nuestros días, porque a pesar de que aquellos que salieron cautivos hacia Babilonia ya no podían reunirse en el templo de Jerusalén, pero encontraron la manera de reunirse junto a las orillas del río Quebar y ahí fundar la primera sinagoga, que ya no era el templo, pero era un lugar en donde reunidos en asamblea comenzaron a leer las escrituras, comenzaron a comprender las escrituras y un reavivar surgió en ellos. Ministrados por un sacerdote, el pueblo no se quedó en tinieblas. Ministrados por hombres de Dios metidos en el gobierno, los gobernantes no se quedaron en tinieblas, porque gobernantes que pudieron entender los propósitos y la voluntad de Dios como Señor de la historia, convalidaron ese mensaje, lo vieron en Daniel y lo compartieron y le dieron la gloria al Señor de la historia. Dios es grande. Dios es infinito. Él nos va a dar ideas. Él nos ha dado la internet ahora para que los mensajes que se graban puedan llegar a los hogares de los que no pudieron estar aquí con nosotros. En la iglesia donde yo me reúno, ya no podemos cantar. Aquí, gracias a Dios, todavía se canta. Allá solamente cantan los del conjunto y nosotros tenemos que seguir la alabanza mentalmente como los chinos. Sí, dice que en la China no se puede cantar y entonces cantamos mentalmente.
Y aplaudimos porque de nuestras manos no puede salir virus. Pero son alternativas. Pero no podemos conformarnos a el versículo que sale en la pantalla, porque eso es recibir la palabra por cucharadas. Es el momento en que nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener nuestra Biblia cerca de nosotros. Y lo que en 45 minutos, en media hora te habló la persona que tuvo el privilegio de compartir el mensaje contigo, sea una inquietud sembrada para que tú leas no solamente la parte sobre la cual se predicó, sino lo antes y lo después, el texto y el contexto en la escritura. Y puedas descubrir en qué circunstancias se escribió lo que está escrito. Y puedas encontrar tú mismo el alimento que Dios te quiere dar, más allá de lo que puso en la boca del predicador. En esta noche, sin coordinar, leímos el Salmo 139. En esta noche yo no pedí a David que me diera el privilegio de leer el Salmo 139, y yo estaba pensando y decía, si leo la cantidad de versículos del Salmo 139 más la cantidad de versículos del Salmo del capítulo 4 de Daniel, me va a salir un bojote de tiempo. Pero me dieron el privilegio de leer lo que quería leer. Me dieron el privilegio de compartir con ustedes lo que está escrito en la palabra y que es el testimonio de Nabucodonosor. Me dieron el privilegio de poder recordar los momentos desde los cuales cada uno de nosotros llegamos a estar en este país y hacer un paralelo entre nuestra vida como inmigrantes y la vida de ellos como cautivos. Y si ellos no podían ir al templo, iniciaron la sinagoga. Y hasta nuestros días, los judíos que están dispersos en todo el mundo tienen su propia sinagoga. Lo que en un contexto surgió como una necesidad se ha convertido en un centro de estudio de la palabra de Dios. Y las sinagogas de Babilonia, la sinagoga de Alejandría van a ser los asientos para que estas escrituras puedan llegar hasta nosotros. No en la Septuaginta, que es el idioma griego en el que los 70 ancianos acumularon lo que estaba escrito de la palabra de Dios para convertirlo en la Biblia en el idioma griego, sino que pudo ser traducido a más de 1500 idiomas y más de 3000 dialectos, y muy pocas personas sobre la tierra puedan decir, yo no tengo una versión de la Biblia en mi idioma. Las circunstancias que nos toca vivir muchas veces son propuestas por Dios para que, saliendo de nuestra cuna, saliendo de la comodidad de nuestras circunstancias, tengamos que enfrentarnos a nuevas circunstancias, tengamos que enfrentarnos a nuevos contextos. Y Dios nos ha dado la sabiduría y el entendimiento suficiente como para poder salir adelante y reacomodar nuestras costumbres. Y de esta manera el mensaje del Evangelio todavía pueda seguir siendo predicado. Como les dije al inicio, echo de menos poder abrazarlos como los abrazaba, extenderles la mano con ese gozo, con esa alegría. Pero dijo Daniel el domingo pasado, aprovecha que te estás codeando con la gente grande. Es un dicho de que cuando no siendo tan importante podemos estar en medio de gente importante. No sé si en portugués también se acostumbra a eso, ¿no? Dice, aprovecha, pero codéate, porque nos saludamos así, tocando el codo, ¿no? Codéate con la gente grande, y él porque está gordo ahora, ¿no? Y tenemos un hermano pues, de 1,85 m, 1,90 m, un poco más grande que David, ¿no?
Y él dice, bueno, yo de un codazo casi le desnuco a un hermano, y así que no es tan fácil. Son nuevas circunstancias. Ahora estamos usando la internet ya no solamente para ver Facebook, sino también para ver los mensajes de nuestros hermanos que son predicados mientras nosotros no podemos asistir a un culto. Y gracias que podemos todavía cantar. Gracias que podemos expresarnos. Pero tenemos que acomodarnos a las limitaciones de las circunstancias para no apagar el mensaje del Señor. Porque no podemos encender una luz para meter, sino que tenemos que sacar su luz para que alumbre en medio de la oscuridad. Amados hermanos, Dios no está lejos. Proveyó un sacerdote para los cautivos. Proveyó consejeros con su sabiduría y su conocimiento para los gobernantes de su tiempo. Proveyó a un hombre conforme a su corazón para dejarnos salmos como el Salmo 139 para demostrarnos su grandeza, y podemos cultivar en nosotros ese entendimiento. Y cuanto más rápido lo comprendamos, más pronto podamos ponernos a los pies del Señor para alabar su grandeza. En esta noche, si el Señor ha tocado tu corazón en la manera que lo ha hecho, que tu corazón sea sensible en obediencia y que Él agregue lo que falta y quite lo que sobra, pero que quede la esencia en un corazón agradecido y obediente. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, Señor.